Regresamos con argumentos, seguimos conversando con Saúl López, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Antes de la pausa estábamos hablando sobre la situación alimentaria a escala global, el tema de la agricultura, cómo hacerla sostenible y también cómo nos encontramos en Venezuela. Ingeniero, sobre el tema de cómo nos estamos preparando para hacer frente a estos efectos de la guerra y también al tema del cambio climático. Sí, bueno, lo más importante para hacer agricultura climáticamente inteligente primero es medir, es realmente incorporar un tema de tecnología, de medición de factores que permitan tomar decisiones de manera más acertada, asertiva. Y dentro de eso nosotros hemos propuesto que se instalen estaciones meteorológicas remotas en el que hay información desde el punto de vista de precipitación, de humedad, de temperatura, para tomar decisiones en cuanto a la época de Y siembra esto y otros actualmente factores. no lo tienen contemplado, no tienen como mesas de Muy diálogo con el pocos. Ejecutivo, INAMED. No, lamentablemente muchas de las estaciones climatológicas que estaban instaladas están vandalizadas Ok. y es difícil así generar modelos de predicción agroclimática. Entonces, estamos diciéndole a los privados, a las asociaciones consolidadas, que hagan esa inversión. Muchas ya la tienen, como por ejemplo Asoportuguesa tiene estaciones meteorológicas que le permiten tener información en tiempo real. Porque bueno, aquí tenemos la bondad del clima, que tenemos solo dos épocas, la época lluviosa y la Sí. seca, pero hay fenómenos que intensifican el tema de las lluvias, como es el fenómeno de la niña, que sigue este año, y el fenómeno del niño, que es importante en cuanto a la sequía. ¿Y Entonces, cómo se ha afectado el tema de la agricultura con las lluvias que hemos tenido en estos últimos tiempos? bueno, este año en el sur del lago hubo Sí. una afectación muy importante de más de 25.000 hectáreas. La vialidad agrícola también se vio muy afectada, entonces evidentemente varios cultivos se vieron afectados y lo que es al final el precio, ¿no? que el consumo también en este caso tuvo importantes repercusiones en cuanto a los precios para el consumo y el acceso, que es una dimensión importante de la seguridad alimentaria, que es la última que ha venido afectando Claro. en Venezuela. No tanto la disponibilidad de alimentos, sino el acceso, la El tema del capacidad, el poder adquisitivo. combustible, el diésel también han sido otro de Sí, los factores. otro factor importante que evidentemente la agricultura es algo que depende desde el punto de vista de muchos factores biológicos, ¿no? Es un tema de un negocio altamente riesgoso, si lo comparamos con otros, por lo menos en los países desarrollados estamos hablando de un riesgo de 30%, factores climáticos, una plaga. En Venezuela ese riesgo supera el 60%, porque no es solo el tema climático o factores biológicos o abióticos, sino Sí, también el tema de la escasez de combustible, el tema de la escasez de energía o fallas en el en el suministro de servicio. energía eléctrica, Ujú. el tema de la inseguridad personal y jurídica también. Entonces hay otros factores que evidentemente hacen que el riesgo de este negocio se vea afectado. Creemos que hay Son distintos solo los políticas, factores. sí, hay unas políticas básicas que harían que ese riesgo disminuya y que nuevamente pueda haber inversión, crédito, que es lo que más está haciendo falta en estos momentos de la agricultura en Venezuela. Hace unas semanas atrás teníamos el tema de la inseguridad de los campesinos, por ejemplo, en el estado Barinas, y que se han estado realizando mesas de trabajo para tratar de combatir, digamos, este tema del que son víctimas, ¿no? Muchos han sido despojados de sus terrenos, Sí, han sufrido, bueno, cualquier tipo de actos, además de violentos. Y bueno, más toda la coyuntura que tenemos por el tema energético, el tema eléctrico, el tema del combustible. Fíjese, hay otro de los elementos que también es importante tomar en cuenta, como es el tema de la agricultura sostenible. Tenemos acá una información, lo vamos a revisar de un portal de noticias, sobre cómo es el tema de la agricultura sostenible. En estos momentos lo revisamos del portal ETIC, la alimentación sostenible esencial en la preservación del planeta. Los criterios sostenibles son fundamentales en la lucha contra el cambio climático de una industria que además es responsable del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pensamos en nuestra salud, pero no pensamos en que en el tema de la alimentación hay otro factor en el que deberíamos poner el foco, abastecer nuestra nevera, seleccionando productos que ayuden a frenar el cambio climático y protejan nuestro medio ambiente. Y la agricultura se ha convertido en una de las actividades humanas que más impacto causan al medio ambiente y la pérdida de diversidad. Dicen que las cifras son de 80% de la pérdida de biodiversidad tiene como origen las actividades agrarias, especialmente por la deforestación
para conseguir nuevas tierras de cultivo o el uso de los pesticidas. Además, este sistema es responsable, bueno, del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo entonces garantizar que podamos tener nuestros alimentos, pero además no afectar nuestro medio ambiente y comprometer además a las generaciones futuras? Sí, eso es importantísimo. Parte de eso es lo que nosotros proponemos también como agricultura climáticamente inteligente. Y están las mediciones. Por ejemplo, para producir una hectárea de arroz, usted degrada aproximadamente, bajo el mismo modelo tradicional, unas 15 a 40 toneladas de suelo. Igualmente usa más de 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Claro. Y toda la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente en CO2. Entonces el enfoque tiene que pasar de ese modelo lineal de extracción a un enfoque de economía circular o bioeconomía, donde no se desperdician, donde hacen todos los esfuerzos para que todos los subproductos también tengan, ingresen a la cadena de valor de las cadenas agroalimentarias. Entonces es bajo ese enfoque que nosotros creemos que se está aplicando en el mundo. Ya en el mundo además se habla de agricultura vertical, Sí. etcétera, que podemos realmente generar sostenibilidad y no comprometer Y de a agricultura urbana. las futuras generaciones. Sí, por supuesto, aquí se ha mitificado mucho ese tema Sí. de agricultura urbana, pero realmente Porque sí aquí funciona. todo se ha llevado hacia el aspecto político. Lamentablemente se ha politizado. politizado y es un aspecto importante que, por ejemplo, en países como China, inclusive Estados Unidos, lo que son los techos de las urbanizaciones, los edificios, etcétera, hacen agricultura urbana y aportan, así sea un 15-20% de la producción de alimentos de esos países. En ese sentido, ¿qué se está haciendo en nuestro país en la actualidad? ¿Se ha avanzado algo en garantizar esa agricultura sostenible? Muy poco, muy Ok. poco. Hace falta hacer más énfasis en mediciones, en investigación, y tenemos una crisis importante de las universidades que hacen investigación y de los centros de investigación. Para eso hace falta recursos que no solo ahora debe depender exclusivamente del Estado, un Estado que no tiene la misma capacidad de hace algunos años, del 2012 por ejemplo, que digamos era el que financiaba a toda la investigación agrícola o gran parte del país con las universidades y los centros de investigación. Ahora hay que sumar a los sectores privados, como lo Claro. hacen en otros países. Por ejemplo, en Holanda, la universidad más importante de la agricultura tiene un financiamiento del sector privado y un financiamiento del Estado y investigaciones que sean pertinentes para solventar problemas del día a día. Por ejemplo, aquí tenemos un grave problema con lo que fue el dragón amarillo o el HLB en los cítricos, que prácticamente desaparecieron los cítricos en Venezuela. Claro. Para eso hace falta proyectos de investigación para mejorar ese tema y tener plantaciones que sean libres de esa enfermedad. Y también el tema de las semillas. He visto que en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas han venido trabajando con el tema de las semillas, semillas de papa. ¿Han tenido también algún trabajo articulando con estos investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Sí, Científicas? sí, hubo un problema, lamentablemente las líneas de investigación que se iniciaron en el año 2014, que sobre todo fue en el sector andino, los Andes, en Mérida, con el tema de la semilla Sí. de papa, que fuese autónoma y que además autóctona y que además tuviéramos autonomía, no depender exclusivamente de la importación de semillas de Canadá, claro. por ejemplo, se detuvo y entonces quedamos en un limbo donde no podemos ir al mercado internacional a pedir semillas si no hemos hecho un proceso previo de prepagar, etcétera. Entonces hay un problema ahorita con una semilla muy degenerada de papa y que hay que hacer los esfuerzos para reactivar la investigación y la producción local. Eso nos va a dar la verdadera soberanía alimentaria que muy pocos hablan. Que mucho se pregona, pero tal vez poco se está haciendo en el sentido o en la dimensión que se requiere. Vamos ahora a revisar las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ingeniero, aquí hay una de Ramón Ramos. Él le dice, ¿cuáles son los niveles de hambruna en Venezuela? ¿Qué se está haciendo desde el agro venezolano para paliarla? ¿Cuáles políticas del gobierno nacional como ingeniero agrónomo le parecen a usted inapropiadas para el sector agroproductivo? Le dice Ramón Ramos desde el estado Apure. Bueno, las políticas inapropiadas son no hacer los mayores esfuerzos de garantizar lo que le corresponde al Estado en términos de infraestructura rural. Estamos hablando de vialidad, de garantizar el tema del combustible. Ya tiene un precio, ya todos los productores asumieron un costo de producción de aproximadamente $0.30 el litro.
de diésel, pero que haya disponibilidad, igualmente el tema de los servicios y la seguridad Claro. jurídica y personal. Eso es lo prioritario. Si hay esas condiciones, los productores van a seguirlo haciendo porque en condiciones más adversas siguieron produciendo y ahorita que hay una recuperación van a continuar haciendo país, porque producir alimentos es hacer país en Venezuela. Claro, acá también le preguntan cómo ha afectado la pandemia a la producción del sector primario de la producción. Sí, ya lo decía, hubo una afectación desde el punto de vista de la cadena global de Sí. suministro y evidentemente eso impactó de manera negativa en los costos de producción, sobre todo los fertilizantes. Claro, bueno, acá hay otra pregunta que le realizan. ¿Por qué cree usted en Venezuela, el gobierno nacional, en vez de preocuparse por invertir en el campo venezolano, se preocupa en invertir en ejercicios militares con sus aliados de China, Rusia e Irán? ¿Cuál es su apreciación de ello? Bueno, esto ya es una pregunta más de carácter de relaciones internacionales y de Sí, gobierno, pero ¿cree que no se le ha dado suficiente presupuesto, por ejemplo, al tema del agro? hay que hacer mayores esfuerzos y sobre todo de buscar fuentes reales de financiamiento directo a la producción primaria. El crecimiento económico de los países depende del crédito. Si no hay Claro, crédito y sobre todo en este sector es muy difícil que haya un crecimiento sostenido. Nosotros lamentablemente vamos a tener un techo en la recuperación si no tenemos inversión y financiamiento, porque tenemos un cuello de botella muy importante que es la maquinaria agrícola. Tenemos una obsolescencia y solo contamos hoy con 25.000 tractores a nivel nacional en buen estado. Y eso nos va a dar un techo de que podemos llegar máximo a 350.000 hectáreas de maíz. Del resto, si no hay una nueva reinversión, créditos para que los productores o empresas agrícolas puedan prestar servicios de maquinaria, no vamos a poder alcanzar los mismos niveles que tuvimos en el año 2008. bien, ya para finalizar, desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, ¿cuáles son las recomendaciones o las alertas que podrían hacer o el exhorto al Ejecutivo Nacional con miras pues a atender este sector tan importante en nuestro país? Promover el tema del desarrollo rural sostenible. De experiencia positiva tenemos que ya no hay controles de precios, eso es importante Claro. para la economía y se ha visto actualmente. Mantener esa política de evitar el tema de los controles de precios y el desarrollo rural, la seguridad personal y jurídica es importantísimo. Y a los productores que hagan inversión en el tema de las consultorías, de los acompañamientos, de la tecnología, no es costoso y esa pequeña inversión va a redundar en mayor productividad, que es lo que se quiere. Muchas gracias por estar con Gracias a nosotros, ustedes. ingeniero Saúl López, y por sus recomendaciones desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos en un tema tan sensible y tan importante en el mundo como lo es la producción agroalimentaria, garantizar la soberanía alimentaria. ¿Es posible en Venezuela? Bueno, es el tema que estamos abordando hoy en Argumentos, desde siempre, desde diferentes aristas como siempre. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso más entrevistas, no se aparte. Gracias.